Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como todos los viernes, ya es tradición las videoconferencias aquí en el Hospital General de México. En esta ocasión es para mí un gusto presentar al doctor Miguel Ángel Sierra Juárez. Él es médico adscrito al Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de aquí del Hospital General de México. Nos va a presentar el tema de trombosis venosa profunda. Doctor, le damos la bienvenida a este ciclo de videoconferencias. Adelante, por favor. Ok. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas o teleescuchas del día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos. El tema que encontramos para ustedes es muy interesante, es muy extenso. La intención o cómo voy a manejar los objetivos de este tema van a ser así. Vamos a hacer una pequeña revisión del pasado, vamos a ver qué está sucediendo actualmente con la trombosis y vamos a ver sus implicaciones con el futuro. Es un tema muy largo, muy apasionante. Hablar de un coágulo dentro de la luz de una vena tiene muchas implicaciones, pero vamos a conocer qué está pasando y cómo podemos evitar que esto siga avanzando. No nos vamos a meter mucho en aspectos de anatomía y fisiología. Recuerdo, vamos a hablar a nivel de las venas profundas, los coágulos que se forman. No vamos a hablar nada de sentido superficial. Y recordando que hoy por hoy la trombosis en su mayor predominio es a nivel de las extremidades inferiores. No vamos a ahondar mucho en este aspecto, ustedes lo saben mejor que yo, que es una realidad. Sigue teniendo una incidencia muy alta y lo más grave de todo esto es que los pacientes se mueren o quedan con secuelas. Entonces hoy por hoy el poder hacer un diagnóstico temprano, un manejo adecuado y poder evitar la presencia de la trombosis para nosotros es un programa prioritario de salud. Esto no es muy moderno. Ya uno de los grandes maestros que estudió, conoció los aspectos de la trombosis fue el maestro Virchow. Desde 1856 él establece las 3 causas por las cuales se forma un trombo. Él nos dice cuando deja de moverse la sangre, expresado en forma práctica, cuando se estanca, cuando hay una lesión de la pared, cuando se lastima el endotelio, o cuando los mecanismos de la sangre están tendientes a formar un coágulo. Si nosotros comprendemos esto que desde 1856 se estableció, ya lo hicimos, porque de ahí nace la importancia de la trombosis profunda. Vamos a entender cuando la sangre no se está moviendo y cuando no se va a mover, cuando se va a quedar de alguna forma estática o no se va a mover de forma adecuada, es cuando estamos inmóviles. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando nuestro organismo no nos permite flexionar nuestras piernas y nuestros músculos gemelos, que son la gran cantidad de movimiento del retorno venoso se lleva a cabo a través de ellos, se va a formar un coágulo. Esto va a ser cuando estamos inmovilizados, cuando tenemos alguna cirugía de neuro, cuando estamos anestesiados, cuando de alguna forma estamos totalmente inmóviles, es uno de los principales factores. Luego entonces, en cualquier paciente que tengamos en esta circunstancia, debemos sospecharlo. El segundo, la lesión endotelial, ustedes lo saben bien, actualmente ya el intervencionismo se lleva a todo nivel, también puede suceder a nivel de la femoral o a nivel inguinal o a nivel de los catéteres. Un catéter es un cuerpo extraño, va a lastimar indirectamente el endotelio o lo va a irritar y va a poder tener la posibilidad de producir un coágulo. Y el segundo factor, que es bien importante estudiarlo y que hoy por hoy lleva muchos análisis, es la hipercoagulabilidad, que transmitido en forma práctica es la trombofilia. Aquellos pacientes que están con tendencia a formar coágulos. Acuérdense que hay primarios y secundarios. Los primarios son los que en verdad tienen algún defecto, algo que en su mecanismo natural de coagulación está alterado y por eso forma trombos. Recuerden que la forma primaria pues no lo vamos a encontrar en gente adulta. Esta gente no puede vivir con la formación de coágulos de forma temprana. Tardía. Por lo regular son gente muy joven, son niños. Por lo regular no son los trombos en las extremidades inferiores como lo esperáramos, son en varios sitios, cerebro, brazos. Lo más importante es que no solo son en el sistema venoso, sino son también en el sistema arterial. Y lo más importante, esos pacientes, a pesar de estar bien anticoagulados, pueden volver a formar trombos. Entonces hay datos para sospechar quién tiene trombosis, quién está en un estado de trombofilia, quién está predispuesto a formar coágulos. Y los secundarios, que ustedes bien lo saben, son patologías o enfermedades que predisponen a que la sangre tenga esa posibilidad de formar coágulos. Pacientes con cáncer, durante el embarazo, al difosfolípidos lúpicos. Nos vamos a detener, pero esta diapositiva
es lo más importante que hoy por hoy tenemos que tomar en cuenta. Bueno, luego entonces nuestra plática va a hablar de estos aspectos: antecedentes, datos clínicos, exploración física, laboratorio, gabinete y el manejo. ¿Qué estábamos haciendo antes? ¿Qué estamos haciendo? Pero sobre todo, ¿qué sigue adelante? ¿Qué estamos esperando? Como les platiqué, hoy por hoy esta es la diapositiva yo creo que más interesante, la que se nos tiene que quedar guardada en la mente, es los antecedentes, es lo que rige la posibilidad de que un paciente tenga trombosis. En alguna ocasión se acercó un estudiante y me presentó una interconsulta. Doctor, el paciente tiene hinchazón de la pierna y creo que tiene trombosis. Le pregunté, bueno, ¿y qué antecedentes? O dime, ¿cómo integras el diagnóstico? No sé, está hinchada la pierna. Creo que no es el mecanismo normal para estudiar a un paciente. Sí, nos vamos a la forma empírica. Si realmente todo paciente que se le hincha la pierna es trombosis, pues mejor dejamos un administrativo, que todo el paciente que esté hinchado lo manda y le hace un ultrasonido. Creo que hoy por hoy tenemos que ser más clínicos, estar al pendiente de estos antecedentes. Si se dan cuenta y aprecian la primera diapositiva que les presenté de los factores de riesgo, aquí están estos 3 factores: hipercoagulabilidad, embarazadas, anticonceptivos, neoplasias, éstasis, traumatismos, inmovilidad, antecedentes, quemados, problemas de la sangre, hipercoagulabilidad, trombocitopenia, hemoglobina paroxística nocturna. Entonces, si hay antecedente, la sospecha de que tengamos trombosis es altísima. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, todo paciente que haya estado hospitalizado, que haya sido egresado o que haya tenido una intervención quirúrgica, que haya estado inmóvil por más de 6 horas, es nuestra obligación sospecharlo. Muchos de esos pacientes son egresados y regresan a la semana o a los 15 días con un edema de la extremidad. Y se nos olvida que el principal factor para producir trombosis es la inmovilidad, más si fueron cirugías mayores, más si el paciente tuvo una cirugía de neuro y más que el paciente, recuerden, el paciente está inmóvil durante la anestesia, no puede mover la extremidad. Los mecanismos de defensa, que es la bomba muscular que retorna la sangre, está totalmente abolida. Entonces hay que entender ese concepto. Anteriormente sí se tomaba muy en cuenta los datos clínicos, incluso tenían un valor altísimo. Desafortunadamente muchos de nuestros pacientes pasan asintomáticos. Otro gran porcentaje de los pacientes tienen dolor, edema, eritema, fiebre, dolor en el trayecto venoso, dorsiflexión, varios datos clínicos. Pero hoy por hoy se ha visto que el dato predominante de sensibilidad para el diagnóstico es el edema. Si encontramos edema, prácticamente estamos hablando de trombosis. Pero bueno, no vamos a encontrar un edema a nivel de la rodilla, un edema a nivel de la ingle. Hay que entender lo siguiente: si la trombosis es de vasos tibiales, pues como no pasa la sangre de los vasos tibiales para abajo va a estar hinchado. Si la trombosis es de la poplitea, de la rodilla para abajo va a estar hinchado. Si la trombosis es de la femoral para abajo va a estar hinchado. Pero no podemos encontrar parámetros aislados de hinchazón de la rodilla, nada más. De hecho, se dice que un criterio diagnóstico que apoya al diagnóstico es una diferencia entre ambas piernas de más de 3 centímetros. Es raro encontrar esto que vemos en la imagen, alguien que de repente diga, me dolió la pierna, sin ningún antecedente. Si no tenía ningún antecedente, la persona iba caminando como si nada, probablemente sea un desgarro muscular o un problema ortopédico. Pero si el paciente tiene alguno de los antecedentes que vimos previamente y tiene edema o dolor, estamos empezando a sospechar la presencia de trombosis. Anteriormente habían muchísimos datos clínicos, lo ponían de cabeza, de lado, no sé qué, le tocaban y le dolían. Desafortunadamente todos estos datos clínicos han perdido peso porque se presentan en todos los pacientes. A veces el paciente tiene un trauma, una celulitis, una infección y le va a doler la pierna. Pero desafortunadamente esos parámetros clínicos perdieron valor porque no los explorábamos de forma correcta. Este es un pacientito que está internado por un sangrado tubo digestivo y si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de tamaño importante entre ambas piernas. Algo que les comentaba de forma importante es que la extremidad está más edematizada del lado izquierdo, pero desde el pie hasta arriba. De hecho, a lo mejor de forma observando no se nota, pero si ustedes hacen la perimetría tiene más de 2 centímetros.
Perdón por la presencia de la pulsera, pero por su tradición religiosa el paciente decidió mantenerla, ¿no? A veces en pacientes mayores tienen tanta circulación colateral que no va a haber tensión. Pero recuerden lo más importante, fuera de los signos de Hall o Homans, lo que deben de entender es lo siguiente: la vena del sistema profundo está ocluida, la sangre tiene que buscar por dónde pasar, busca áreas colaterales como es la safena y algunas otras vías. Al irritar o al aumentar la presión en varios segmentos y tirar sustancias que irritan el músculo va a estar tenso y doloroso, que es de alguna forma lo que valoraban los signos. Entonces algo de lo más importante es valorar si realmente no solo hay edema, si no hay tensión de los paquetes musculares, si son dolorosos, si están crecidos, que son los que van a compensar la salida de la sangre. De hecho, la maniobra de Hollow, la compresión de los músculos gemelos, eso es lo que produce el dolor en el área donde está inflamado, está irritado los músculos gemelos. Y el Homans, que es la dorsiflexión forzada del tobillo, lo que produce es una tensión de los músculos gemelos y claro, están inflamados, pues duelen. Pero cuidado, que no estén presentes no quiere decir que el paciente no tenga trombosis, por lo que les estoy comentando. No, estos datos clínicos desafortunadamente están presentes a veces en menos del 50% de los pacientes, pero hay que ir a explorarlos, hay que ir a buscar si realmente hay tensión y dolor de los haces musculares, de la región de gemelos y del muslo. De laboratorios, desafortunadamente anteriormente sí se hacían, pero tenían menos recursos, no tenían la habilidad o los estudios que hoy tenemos. Hoy tenemos, bueno, como probablemente antes tenían la hemoglobina y los tiempos que, bueno, nos pueden ayudar cuando ya iniciamos el manejo. Probablemente para el diagnóstico no sean tan convenientes o no nos aporten tanta información. Pero tenemos hoy por hoy el dímero D. El dímero D hay que ubicarlo muy bien como aquella sustancia que se eleva ante una trombosis. Son desechos de fibrina, hubo trombosis, se liberaron estas sustancias y se miden. Pero desafortunadamente si están presentes, no nos hablan exactamente de trombosis, nos hablan de trombosis, pero bueno, no tanto venosa, pero puede haber asociado otras situaciones, como coagulación intravascular diseminada, tumores después de una cirugía. Hay varios factores que lo pueden elevar, por lo tanto no es muy específico, pero sí es muy sensible. Si no está presente es un valor predictivo negativo. El paciente no tiene trombosis. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ocupar. Otro de los factores que nos ayudaron y han aumentado y tenemos grandes herramientas es, como les comentaba, hay pacientes que están en un estado hipercoagulable, tienden a formar coágulos. Ellos pueden ser primarios, entonces podemos solicitar algunos factores o algunos laboratorios, como es el factor 5, antitrombina, para sospechar si realmente tienen deficiencia de alguno de ellos y están predispuestos a formar trombos. O algunos marcadores, algunos anticardiolipinas para antifosfolípidos, lupus y todo eso. Entonces tenemos más herramientas diagnósticas para poder subdividir o conocer lo que inicié en la plática. Si es por hipercoagulabilidad, si es por la producción de daño endotelio o si es por éstasis, ¿no? Este diagrama no quiero que se lo aprendan, a lo mejor está rebuscado, pero lo más interesante y lo que me interesa que vean esto. El que no tiene datos clínicos, no tiene antecedentes, no estuvo internado, ya lo comentamos qué antecedentes son, el paciente que clínicamente no tiene clínica ni síntomas, le hacemos un dímero D y sale negativo, o sea, no hay elevación de fibrina, entonces no tiene trombosis. Es una gran herramienta y nos ayuda para aquellos que sospechamos que no tiene, pedimos dímero D, no tiene ese paciente, no tiene trombosis. Luego entonces si es positiva, bueno, tendremos que hacer un ultrasonido y si se confirma trombosis, dar manejo. Igual, de alguna forma, el que tiene alta, pues haremos ultrasonido y si tiene positivo, bueno, hablaremos de trombosis, si no tiene, pues lo descartaremos. Es muy sencillo, tenemos ultrasonido y dímero D. No sospechamos que lo tiene, dímero D es negativo, no tiene. Sospechamos ultrasonido y bueno, vamos para allá, ¿no? Ahora, dentro de los estudios, desafortunadamente, contábamos solo con ultrasonido y la flebografía. Anteriormente, donde yo me desarrollé, la flebografía era nuestra herramienta, la utilizábamos muchísimo, nos ayudaba muchísimo, no teníamos tantas reacciones. Actualmente se ha ido abandonando porque el ultrasonido ha ocupado un lugar muy importante. Desafortunadamente el que antes teníamos era modo blanco y negro, por decirlo así, o modo B. Actualmente tenemos equipos de ultrasonido
que dan una fineza, unas características específicas del vaso, que nos enseñan dónde está el coágulo, la extensión, se obstruye totalmente el vaso, mucha información que nos ayuda para determinar el manejo, tanto presente como hacia el futuro. La flebografía no la dejamos abandonada. Hay veces que por algunas características de la extremidad del paciente, el edema, por haber sido intervenido, por muchas circunstancias, no se llega a una conclusión si es o no trombosis, y se puede ocupar por algunas características. Desafortunadamente, pues sí es doloroso, sí se usa a medida del contraste, pero no está abandonado. Pero también tenemos la angiotomografía y la angioresonancia como otras herramientas. Pero hoy por hoy, ustedes lo saben, no es un tema reciente, el punto ideal para hacer el diagnóstico o el material de gabinete que nos permite hacer una sensibilidad y una especificidad de más de un 90% es el ultrasonido. Pero ojo y aguas. Desafortunadamente el ultrasonido depende quién lo haga. Es operador dependiente. Se pueden hacer falsos estudios donde se sospeche que hay trombosis. Hay estudios que nos llegan donde dicen que está trombosado desde el dedo hasta la región femoral o ilíaca, que no es imposible, pero bueno, estudios muy sesgados con muchos errores. De preferencia, estos estudios se tienen que hacer con laboratorios serios, grandes y con gente con mucha experiencia. Si ustedes ven la imagen, es muy importante, todo lo que está pintado de blanco, a esta altura es la piel, todo esto es tejido celular y es un corte transversal del vaso. Estamos viendo la vena así. Lo que está pintado de color negro son las venas. De aquí, de esta lámina blanca a esta lámina blanca, es la vena. Donde hay flujo o sangre, se ve de color azul. No todos los ultrasonidos pintan de color azul las venas. Esto va a depender de cómo la emisión de ecos que emite el ultrasonido regrese. Si viene o se va a tener diferentes escalas de colores. Esto, lo de los colores no nos importa. Que estén presentes y nos habla de que pasa la sangre por ahí. Y lo que no se pinta es algo que está ocluyendo. Es un trombo. A veces, si las características de la luz donde está tapado se llega a ver calcificado o hay algunas colaterales, podemos hablar y nos ayuda a saber si es agudo o crónico. También a veces hacemos cortes transversales, así, como estuviéramos viendo la vena así. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la arteria y aquí está la vena. Es el mismo corte de esta vena, pero a este nivel, y la estamos viendo así. Lo que vemos, si ustedes se dan cuenta, es que la arteria se llena y la vena no. A veces hay que tener cuidado, porque pues ustedes lo saben que hay momentos donde la inspiración, la expiración, donde la sangre se mantiene. Entonces a veces que no llegue a presentarse por algunos segundos no quiere decir que no haya sangre, hay que esperar. Hoy por hoy hay 3 datos clínicos que deben de encontrar en los ultrasonidos que ustedes solicitan para saber si hay trombosis. Paso número 1, si hay aumento del tamaño de la vena, que normalmente lo saben porque llega a aumentarse más en relación con la arteria. 2, si está ocupada la luz. 3, si no hay flujo. Aquí no puse una escala de flujo, que es ponerle aquí un transductor y que se vea las ondas que producen. Acuérdense que la vena produce un flujo fásico, que es el movimiento como ondulante tipo ola. Si no lo estamos escuchando, hablamos de trombosis. Entonces hoy por hoy sigue siendo nuestro estudio de elección. Esto es una herramienta sumamente importante. Ya les comenté que el paciente que va a tener trombosis es el paciente que cubre varios factores. Ya los comentamos los 3, no se nos olvide, es nuestro objetivo principal: éstasis, hipercoagulabilidad y lesión del endotelium. Esta escala, como muchas que se han inventado, lo que nos ayuda es saber qué paciente tiene mayor posibilidad de tener trombosis, porque nos da un puntaje. De acuerdo a ese puntaje nos va a dar un porcentaje que nos habla de la posibilidad de que vaya a tener trombosis el paciente. Y ese porcentaje nos va a ayudar a nosotros a clasificarlos y saber los de acuerdo a cierto puntaje, probablemente media elástico, movilidad. Los de otro puntaje iniciaremos anticoagulante y así sucesivamente, ¿no? Si se dan cuenta, y desde la primera diapositiva que hablamos de Virchow, si se dan cuenta, uno de los factores más importantes es la edad. El segundo más importante es el tipo de cirugía que se desarrolló. Hay cirugías como de rodillo, de cadera, que hoy por hoy se consideran
como igual a trombosis y sin necesitar manejo, incluso por un mes después de haber llevado a cabo el procedimiento. Y muchos factores. Entonces, cada uno de esos factores ya fueron estudiados, ya se vio su relación directa con la posibilidad de trombosis. Si nosotros aplicamos esta escala o la que a ustedes les guste, podemos saber qué paciente tiene mayor riesgo de tener trombosis y qué paciente debemos actuar. Pero esta escala también la podemos aplicar desde antes. Después, saber si este paciente se fue sometido a alguno de estos eventos y qué puntaje tuvo. Entonces, probablemente, si a mí me regresa a la consulta alguien que se le hinchó la pierna, pero yo sabía que tenía una escala de Caprini de cierto puntaje, digo, ay caray, pues este paciente probablemente tenga una trombosis. Vuelvo a repetir, antecedentes, lo más importante hoy por hoy para sospechar trombosis. En cuanto al manejo, es difícil que en esta plática, por el tiempo, nos detengamos a hablar todo el manejo de anticoagulantes, manejos quirúrgicos, pero en el pasado, bueno, teníamos las heparines de alto peso, las usé, eran prácticas, desafortunadamente el problema es que tenía que hacer una monitorización estricta del paciente, porque hablábamos de 24,000 unidades colocadas en un suelo fisiológico, y si se nos llevan los 24,000 unidades, ya se imaginarán los sustos que nos daba. Pero bueno, sabíamos que si los usábamos de forma prolongada, sabíamos que podíamos tener osteoporosis, trombocitopenia o mayor riesgo de hemorragia. Y dejábamos solo los quirúrgicos, los que íbamos a abrir la vena femoral enferma y sacarle los coágulos, la famosa trombectomía, solo para aquellos que tenían flegmasia. ¿Qué es esto? Que la trombosis era tan extensa que no podía permitir el paso de la sangre hacia el sistema venoso. La hipertensión venosa comprometía el flujo arterial y entonces hacían isquemia. Esa era la única indicación que teníamos anteriormente. Actualmente hemos visto cosas más importantes y ya lo venimos platicando. Inmovilidad igual a trombosis. Entonces, lo que hacemos es movilización temprana a todos los pacientes. Vemos que pasó el riesgo, que es prudente ponerlos a caminar, hay que movilizarlos e hidratarlos. Desafortunadamente aquí se me olvidó y lo tecleé, pero no sé. El uso de sistemas de compresión durante la cirugía y después de la misma. Si algo va a mover la sangre de las extremidades inferiores y el área gemelar, es los sistemas de compresión. Bien colocados y bien supervisados nos ayudan bastante. Ahora, pues bueno, fueron apareciendo las heparinas de bajo peso molecular, con menos riesgos de sangrado, muy prácticas de utilizar. Hay una por ahí que nada más usa 1 miligramo por kilogramo de peso al día, que nos ahorra quebrarnos la cabeza. Nada más, ¿cuánto pesa? 50, pues usa 50, 70, pues usa 70. Prácticamente es muy sencilla, muy fácil de aplicar. Hoy por hoy se aplica muy frecuente durante el paciente que esté internado, pero el que llega a la consulta después de una cirugía de 15 días se nos olvida. Pues vamos a iniciárselo en lo que está el ultrasonido, que es por hoy el criterio más importante. Hasta la sospecha inicial de anticoagulación, siempre y cuando no existe una contraindicación, como es una hemorragia activa, una cirugía muy reciente de horas donde hay un riesgo de sangrado, una cirugía en neuro. Entonces, mientras no, vamos a decir una cirugía de ortopedia de 10, 15 días sin sangrado de la herida, sin ningún riesgo mayor, pues hay que usarlos, porque ante la sospecha del antecedente quirúrgico y ante la sospecha clínica en lo que tenemos los ultrasonidos, porque muchas veces no tenemos el ultrasonido a la mano para tener el diagnóstico. La trombectomía venosa, que es lo que les comentaba, que anteriormente nada se dejaba para flegmasia, sigue ocupando un gran lugar. Actualmente se usa más, sobre todo en personas jóvenes. Pues retiramos los coágulos para evitar secuelas. Acuérdense de las complicaciones más importantes de alguien que tiene trombos. O ese trombo se va al pulmón en los primeros días, y si no ya la libró, si está bien anticoagulado, o ese trombo termina dañando todas las venas y se vuelven incompetentes. Al no trabajar, no regresa la sangre hacia el corazón, aumenta la presión de las venas y hace un síndrome postrombótico, que es todo el edema, pigmentación de la piel, desarrollo venoso de la extremidad que estaba afectada. Entonces, esto ayuda mucho a la trombectomía a evitar las complicaciones como es el síndrome postrombótico, que hoy por hoy repercute mucho en la calidad de vida. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no?
Esa era la cirugía tradicional. Actualmente están saliendo otras alternativas como la trombolisis, lo endovascular, pero bueno, desafortunadamente a veces por el tiempo, los recursos, el dinero no se puede ocupar, los pacientes llegan tardía, pero bueno, tiene su papel muy aceptado, excelente. No se les olvide, perdón porque está algunas letras en inglés, que siempre hay que clasificar de acuerdo a la trombosis, si es por debajo de la rodilla, si es distal o es proximal. Por lógica, si está proximal, pues el riesgo de que se vaya hacia el pulmón es mayor. Si los detenemos de forma distal, pues los riesgos de que este coágulo con anticoagulación llegue acá es menor, un 80% menos, y entonces pues vamos a evitarle cualquier riesgo al paciente. Esto es lo más importante de la plática. Sabemos qué pasaba anteriormente, sabemos qué está pasando actualmente, pero hay cosas que no se nos deben olvidar y es donde estamos fallando. La localización y extensión. ¿A qué me refiero esto? Que es muy diferente, es lo que vimos en la diapositiva previa, los coágulos que están por debajo de la rodilla a los coágulos que están por arriba de la rodilla, los femorales o ilíacos, aguas si son ilíacos. El riesgo de que se embolicen es mayor, por lo cual necesitamos tener mayor atención en esos pacientes. Muchos de ellos probablemente requieran hospitalización, o muchos de ellos están hospitalizados. La profilaxis para cada padecimiento. Si tenemos un paciente de rodilla, ya les comenté, hay que darle manejo previo y posterior. Muy diferente probablemente una cirugía de apéndice. Esto, la duración. Sucede que el paciente se le dio durante la cirugía, se dio de alta y nadie supo qué seguía. Es importante entender que algunos pacientes por debajo de la rodilla probablemente lo requieran 3 meses. Arriba de la rodilla femoral ilíaca probablemente requieran 6 meses o hasta 1 año. Y si el paciente tiene un estado hipercoagulable, que tiene tendencia a formar coágulos, probablemente toda la vida. ¿Sale? Síndrome postrombótico, desafortunadamente, como les comentaba, a veces llega a suceder que uno de los grandes defectos que estamos cometiendo es que, bueno, sí se fue anticoagulado, pero ¿cómo se fue anticoagulado? Si estaba bien, en cuanto a sus valores de laboratorio, si estaba bien anticoagulado, era la dosis que le correspondía por el peso y por el tiempo que necesitaba. Es lo que no debemos de olvidarnos. Es fácil a veces anticoagular, pero se nos olvida el tiempo. Repito, dosis por kilogramo de peso, que esté en valores adecuados de anticoagulación y que cubra el tiempo. Si no, lo que nos va a hacer es recurrencia, formarse nuevos coágulos con riesgo de embolización hacia el pulmón y sobre todo del daño de la extremidad inferior que se vuelve incompetente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de síndrome postrombótico, pero por ejemplo, se nos olvida que este paciente tiene que bajar de peso, el aumento de la presión abdominal le va a desarrollar más dilatación, más hipertensión y más daño. Las medias elásticas las olvidamos, el paciente lo tiene que seguir usando de por vida. Y nos van a hacer las medias elásticas de 8-15 profiláctico. Este paciente requiere de 20-30, una compresión alta, para poder permitir que la sangre retorne al corazón. Si no le damos una buena compresión, al paciente no le va a servir de nada que le demos el sistema de compresión. Se van a encontrar con el paciente que no le gusta usar la media o que le molesta. Pero si no la usa, la posibilidad de que se dañe la extremidad inferior y que termine pigmentado con úlcera es altísima, a pesar del anticoagulante. El anticoagulante lo que va a evitar son nuevos trombos. La media elástica es lo que les va a permitir que la sangre retorne al corazón y que no tenga complicaciones a nivel de las venas. La prevención del embolismo pulmonar sigue presente. ¿Por qué? Porque a veces nos da miedo o no sabemos utilizar los anticoagulantes, desafortunadamente. Esto es hoy por hoy lo que llega a suceder. Los que no se nos mueven quedan así, quedan con una pierna sumamente hinchada, con una pierna caliente, con una pierna con cambios de coloración, con una pierna ulcerada. Anteriormente esto no le dábamos tanta importancia. Hoy por hoy está descrito que de las enfermedades que repercuten más la calidad de vida es el síndrome postrombótico. Esos pacientes, probablemente no podemos ver la imagen de la señora o su vida, pero son días de ausentismo, es dolor, es cansancio, es cantidad de líquido que sale por la úlcera, es ardor, es comezón, es ausencia laboral. Entonces, esto probablemente faltó tiempo de anticoagulación, uso de media elástica, disminuir la obesidad de la paciente,
que cambiara su estilo de vida, probablemente a veces por falta de información o por desidia del paciente. Esta es la última diapositiva. Yo creo que hoy por hoy no nos debemos de confundir. Voy a decir algo fuerte, pero normalmente en la industria farmacéutica nos están metiendo medicamentos muy buenos, con muchas alternativas, que no disminuyen el riesgo de sangrado, que no llevan dieta. Pero analicen el primer medicamento. Está determinado a 3 meses. Una caja vale 1,300 pesos. Con 28 tabletas sale en promedio 50 pesos la tableta. Aquí viene una conversión que me refiero, porque se usa una dosis primero cada 12 horas y disminuye y lo que sea. Pero bueno, un promedio de uno de los nuevos anticoagulantes a 3 meses sale en 5,000 pesos. La cenocumarina tradicional que todos nosotros hemos usado, la conversión de 20 tabletas al costo de ella sale en 3.5 cada tableta. Si damos un cuartito sale a peso. El total de manejar la cenocumarina a 3 meses, 88 pesos. Claro, sé que la cenocumarina tiene mayor riesgo de sangrado, sé que la cenocumarina requiere dieta, sé que la cenocumarina requiere control de laboratorios, pero bueno, técnicamente tenemos población que no puede cubrir todos los recursos. Probablemente si le incluimos laboratorios lo subamos a 2,000, pero 2,100 no tiene nada que ver con 5,000. Costos, importante, la tecnología nos está abatiendo, llega, es moderna, pero muchas veces si los que manejamos la anticoagulación con la cenocumarina veíamos muy buenos resultados, no tenemos por qué olvidarnos de ella. No digo que sea la elección, actualmente cada tratamiento es personalizado. En conclusión, hoy por hoy no tenemos que olvidar que anteriormente teníamos algunas cosas que veníamos aprendiendo, hoy hemos aprendido unas nuevas, pero si al paciente no sospechamos de él y queremos capturarlo nada más por se le hinchó la pierna, vamos a tener muchos sesgos y vamos a aumentar los costos a nivel institucional. Eso es todo, me dio mucho gusto saludarlo, no sé si haya tiempo para preguntas, dudas. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias por el tema. Vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron llegar por nuestros diversos redes sociales. La primera es a través de YouTube. Patricio Hernández Espinosa, antes que nada lo felicita por el excelente tema y dice los cirujanos prefieren no batallar con el sangrado y no indican la tromboprotección hasta el posoperatorio con el consecuente riesgo de tromboembolia pulmonar. ¿Qué sugiere usted? ¿Cuándo, cómo y con qué dosis trombo prevenir? Miren, es Patricio Hernández, muchas gracias. Es difícil que te dé una respuesta tan amplia. Ya hay cirugías que está descrito cuál es la dosis que se debe dar, el tipo de cirugía en especial, pero pues es cierto que sospecharía uno que el riesgo de sangrado es mayor ante una cirugía si se hizo tratamiento antiprofiláctico. Pero hoy por hoy nosotros llegamos a operar pacientes que estaban anticoagulados al 100%, el corazón empezó a latir, lanzó un coágulo hacia la extremidad, tenía algún efecto de anticoagulación y los hemos operado con anticoagulantes a valores de INR de 1.5, 1.7. No hay un mayor riesgo de sangrado mientras seamos precavidos, vigilemos la hemostasia. Entonces yo estoy de acuerdo que el paciente que esté indicado hay que darle tromboprofilaxis previa a la cirugía y el riesgo de sangrado no va a estar presente. O va a ser menor y lo vamos a poder controlar. Un saludo a Patricio Hernández. Contestada su pregunta, doctor, y a través de Facebook nos hicieron llegar algunas preguntas más. La primera dice: ¿qué tan benéficas son las medias de compresión para combatir la trombosis venosa? Y si hay alguna en especial con algunas características especiales para usarlas. Excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, las medias elásticas no se nos deben de olvidar, son importantes. Recuerden, ya les dije, la bomba a nivel gemelar y muscular es lenta, trabaja mal. Entonces necesitamos mover esa sangre. Entonces hoy por hoy los sistemas de compresión son muy adecuados. Pues ya hay incluso la marca TED, que ustedes la conocen, no es algo nuevo, no está haciendo publicidad, que se consigue en cualquier lugar. De acuerdo al tamaño del paciente, pues se deben de utilizar de ese tipo. Si no se cuenta o por recursos, con el vendaje elástico. Con que hagamos una buena colocación de un vendaje elástico, que iniciemos a nivel de los dedos, que llegue a nivel del muslo, si está fuera de la pierna, recordando que una presión mayor, 10, 9, 8, 7, con eso es suficiente.
Mientras el vendaje no se afloje, esté bien fijo, de preferencia con una venda que tenga mayor calidad de tensión, como ahora salieron nuevas marcas como Tensor o Elastomedic, por decir un nombre, tiene una mayor tensión y permiten que duren durante toda la cirugía. Pero claro, hay que vendar a los pacientes o usar media elástica. Y decir, ¿no, doctor? Que también hay que llegar con la medida exacta de la pierna, ¿no? Porque luego cuando llegan a comprarlas no saben muy bien a ciencia cierta de qué tamaño comprarla y luego no hace la suficiente compresión si llegan a... Es cierto, bueno, no quiero hablar de marcas, no lo voy a mencionar, pero hay compañías que ya usted puede llegar, le miden el tamaño de su pierna, el grosor, el tamaño de los gemelos, como bien lo dices, todos somos diferentes, algunos tenemos más chamorrito, más muslo, entonces bueno, si se nos puede hacer en teoría más acertado hasta nuestra talla, mucho mejor. Sí es. Doctor, la siguiente pregunta dice que si se puede formar trombosis venosa profunda en los brazos. Ok, sí. No es tan frecuente, como le comenté, lo más frecuente es en las piernas. Normalmente en los brazos es al colocar catéteres para sueros o catéteres largos a través del sistema venoso profundo. Normalmente los que están diseñados por sus características, el grosor es menos frecuente. Probablemente los más gruesos para pacientes que son llevados a cabo de hemodiálisis, catéteres que llegan centrales a nivel de subclavio yugular, que es más frecuente a nivel de subclavia, pues sí tienen mayor riesgo de formar trombosis. Por eso, si ustedes se acuerdan o lo han visto, a los pacientes renales después de la hemodiálisis siempre lo sellan, le dejan un poquito de medicamento en la luz pues para evitar esta posibilidad. Y parte con el daño renal, pues bueno, lo evitan un poquito, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Y la última pregunta, doctor, dicen que por qué se forman los coágulos en las venas profundas. ¿Cuáles son las causas, supongo? Bueno, como les comentaba, la teoría más acertada es que a nivel de las venas hay unas válvulas. Esas válvulas se permiten abrir o cerrar cada vez que usted hace un esfuerzo muscular o la plancha del pie cae contra el piso y eso mueve la sangre. Por eso la movilidad evita que se formen coágulos. Cuando uno está inmóvil totalmente, la sangre se acumula a nivel de las válvulas, esa sangre se queda ahí estancada y es donde los mecanismos que normalmente están dormidos o protegidos para la formación de trombos se activan, se empiezan a unir los eritrocitos con las plaquetas y se hace una cascada de coagulación. Por eso es el mecanismo de que se forman. Casi todos se forman primero a nivel del área por debajo de la rodilla, vasos tibiales, área de los gemelos, y si no se lleva a cabo un medicamento o el cuidado, los sistemas de coagulación se van creciendo hasta desarrollar. De hecho, el anticoagulante no los va a desaparecer. Lo que hace el anticoagulante es evitar que crezcan o que embolijen. Lo que va a permitir que desaparezca el coágulo es los mismos mecanismos del cuerpo, por decir un ejemplo, lo van a reabsorber o lo van a eliminar en algún porcentaje, no todos llegan a desaparecer. Bueno, esas fueron todas las preguntas, doctor. Vamos a finalizar ya con la videoconferencia del día de hoy. No sé si gusta agregar algo más antes de irnos. Pues solo invitarlos, la próxima semana va a estar muy interesante, hablamos de un caso clínico, si a alguien le queda preguntas, guárdemelas para ese día. Vamos a volver a hacer un ejercicio muy interesante, el caso que viene la próxima semana, es de debatir, ojalá y me puedan acompañar, y las dudas que queden presentes con todo gusto me las guardan para ese día. Así es, doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como ya lo dijo el doctor, la siguiente semana vamos a ver los casos clínicos de este tema, va a estar muy interesante, los esperamos. Y bueno, sin más por el momento, agradecemos a la gente de Oaxaca, a la gente de Fresnillo, le mandamos un saludo a la doctora Marta y a toda la gente que nos vio por las redes sociales. Muchísimas gracias, doctor, lo esperamos la siguiente semana y hasta la próxima.